Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, feliz comienzo de semana. Esto es Zona Franca. El portal especializado en economía Valora Analítica publicó un estudio comparando a las firmas encuestadoras y su desempeño en las consultas presidenciales, concluyendo allí que Invamer fue la que estuvo mucho más cerca de los resultados, seguido por Guarumo, y en tercer lugar el Centro Nacional de Consultoría, y en cuarto, por supuesto, Jan Haas. Todas las encuestadoras acertaron al predecir que los candidatos serían Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. Sin embargo, se rajaron diciendo que la competencia sería reñida entre Gutiérrez, Alex Char y David Barguil, situación que por supuesto no se dio. Eso no fue lo que pasó. Pues precisamente luego de conocer que Federico Gutiérrez es el candidato de la derecha, las encuestadoras pronostican ahora que es inminente una segunda vuelta entre él y Gustavo Petro, quienes picaron en punta y abrieron una brecha con los otros candidatos. Desde el petrismo cuestionaron, por supuesto, la técnica del encuestador y acusaron a dos de ellas de fabricar realidades e insisten en que pueden ganar en primera vuelta. ¿Habrá un voto finish como apuntan las encuestadoras? ¿Tienen credibilidad estas firmas? ¿Qué pasará con Fajardo y por supuesto con Rodolfo Hernández, otro de los candidatos que se perfila como fuerte? Ese será el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. A propósito de este tema, la revista Semana y el periódico El Tiempo revelaron las encuestas el fin de semana que apuntan a que habría una segunda vuelta y que estaría muy igualada. Guarumo pronostica que ganaría Fico y el Centro Nacional de Consultoría que lo haría Gustavo Petro. Esta noche está con nosotros Alier Ávila, que es investigador de temas de conflicto y ahora senador electo por el Partido Verde. Bienvenido, señora Zona Franca, buenas noches. Buenas noches y muy amable por la invitación. Un saludo a quienes nos ven y a los compañeros de panel. A usted muchísimas gracias. Jorge Iván Cuervo, que es profesor de la Universidad Externado de Colombia y columnista. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, saludos a la audiencia y a los compañeros del debate. Luis Felipe Henao, que es abogado, exministro de Vivienda, también un hombre que consulta mucho, consultor de política. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Camila, muy buenas noches a todos los compañeros de panel y a todas las personas que nos están viendo. A usted muchísimas gracias. Ricardo Galán, finalmente reconocido periodista de prensa escrita, televisión, exsecretario de prensa de la presidencia durante el gobierno Álvaro Uribe Vélez. Buenas noches, bienvenido. Camila, buenas noches. Gracias por la invitación. Pues quiero comenzar con usted. ¿Cómo están viendo las encuestas? ¿Cómo están viendo la fotografía de hoy, Jorge, de lo que está ocurriendo en el panorama político? Pues a ver, no es muy distinto de lo que ya se ha venido viendo en los últimos meses, digamos una tendencia muy clara entre dos candidatos, Gustavo Petro por un lado y Federico Gutiérrez. Una vez ya se definió que él era el candidato de la consulta de Equipo por Colombia, ¿sí? Yo creo que si uno mira, uno puede discutir algunos resultados, qué tan técnico es comparar primera con segunda vuelta sin haber consolidado ya los resultados de primera, pero no hay mayores sorpresas en esas dos figuras y en lo que uno llamaría un poco el desvanecimiento del centro político que lo encabeza hoy el candidato Sergio Fajardo. Entonces, desde hace un tiempo se viene diciendo que en el 2022 se va a repetir un poco el panorama del 2018 con una diferencia. Hay un país diferente, un país que pasó por una pandemia, un país que pasó por unas protestas sociales muy fuertes y yo creo que eso sí va a ser una variable diferente en relación con el 2018. Luis Felipe. Mire, yo creo que ese debate de pelear con las encuestas es un debate totalmente ineficiente porque las encuestas es una foto de un momento y ese siempre va a ser la excusa, María Camila, de los encuestadores. Sin lugar a dudas, los resultados ya esto no es un país de 2 vueltas, de 3 vueltas, del centro, por decirlo de alguna forma, cuando se eligió Congreso, fueron unos resultados muy malos, donde el candidato que ganó no llegó a 1 millón de votos y eso genera un mensaje muy fuerte hacia la opinión pública del voto útil. Hay que recordar que Francia Márquez, la candidata a vicepresidente de Gustavo Petro, sacó más votos que Sergio Fajardo. Y eso da un mensaje de viabilidad a los candidatos. Y la gente lo que quiere es no perder su voto. Y lo que quiere es
ir marcándose con un candidato que tenga alguna posibilidad. Por eso yo creo que si es 40% segunda vuelta, 43% segunda vuelta, uno otro candidato, pues no sé si eso se llegue a dar. Lo que sí tengo claro, compartiendo el análisis que está haciendo el doctor Cuervo, es que va a haber una segunda vuelta y que los candidatos más fuertes son Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Eso de que está generando o moldeando realidades, no lo veo tan claro. Hace 10, 15 días veíamos al candidato Gustavo Petro aplaudiendo cada una de las encuestas. Estas encuestas, las encuestas de semana, siempre era el primero en tuitearlas, inmediatamente salían. Y era diciendo, vamos ganando, estamos creciendo. Y hoy cuando esas encuestas no están saliendo a favor, son los primeros que salen a decir que las encuestas no están siendo bien diseñadas. Yo creo que hoy tenemos, como decía el doctor Cuervo, otro país político, no es el país de hace 4 años, donde la derecha era mucho más fuerte que la izquierda. Yo, por el contrario, veo una izquierda muy fuerte, con una gran representación en el Congreso de la República, canalizando de una forma adecuada el descontento social, y por eso el candidato que va ganando en cada una de las encuestas es Gustavo Petro. Escoger la encuesta que hace o que publica Revista Semana, donde se muestra que el candidato que más creció frente a las elecciones de primera vuelta es Gustavo Petro, con casi 4 puntos, pasando del 32 al 36.5, y donde el candidato de la centroderecha solamente creció 1 punto, y uno ve estancado a Sergio Fajardo y a Rodolfo Hernández. ¿Por qué? Porque la gente empieza, y eso nos pasó a nosotros, Ricardo lo debe saber, hace 4 años, Germán Vargas no participó en la primera vuelta, en las consultas, y lo que pasa es que la gente se empieza a identificar con esos candidatos, Ariel, y cuando se identifica con esos candidatos es muy difícil que se vaya otra vez a otros candidatos los que ya votaron por un candidato. Hay 5 millones que no votaron en esas elecciones del Congreso, y esos 5 millones van a ser definitivos, pero de los 12 millones que votaron es muy difícil que empiecen a buscar otros candidatos en el espectro. María Camila, con una cosita que yo llamaría la atención interesante. Los 5 partidos fuertes de Colombia que han puesto de una manera u otra presidente en los últimos años no tienen candidato propio. De acuerdo. El Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, Cambio Radical y Centro Democrático. No tienen un candidato directo. Y eso yo creo que es un escenario muy distinto a lo que fueron las anteriores elecciones. Sin lugar a dudas. Senadora Ávila, perdón. Mire, para no perderle el hilo, fíjense en un detalle que hay curioso en las encuestas que salieron el fin de semana. Cuando le preguntan a la gente con qué partido se identifica, dan como partido al Pacto Histórico, que es una alianza temporal, al Equipo por Colombia, que es una alianza temporal, y al Centro Esperanza, que también es una alianza temporal. No son partidos propiamente dichos. Senadora Ávila. Pues por el tema de las coaliciones es lo que va a mandar de aquí por ahí por 2 o 3 periodos electorales más. Pero mire, de las encuestas saco 4 conclusiones rápidas. Todas coinciden. Es decir, la mayoría coinciden, un número arriba, un número abajo, un punto arriba, un punto abajo, pero en general coinciden. Entonces, pelear contra las encuestas sí de verdad es uno de los errores más garrafales que hay en este caso. Que hay una carga más en Bogotá o en Antioquia, etcétera, pues eso se puede ver por proporción de habitantes, pero en general las encuestas coinciden. Segundo, queda claro que es posible que exista una tercería en Colombia, pero esa tercería es una y no dos, es decir, o se baja Rodolfo o se baja Sergio Fajardo, pero si no, se van a titular, y cuando el país comienza a polarizarse, pues es obvio que el centro izquierda, centro derecha se va a escurrir para las otras candidaturas. Lo tercero, Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha y la extrema derecha, ya unió todo lo que logró Duque en segunda vuelta. Y lo unió en primera. Es decir, no va a crecer apoyos más. Políticos. Yo no veo de dónde va a crecer. Digamos, tal vez el voto de Rodolfo es lo único que cree, un pedazo del voto de Fajardo. Porque si uno se atiene a las elecciones de 2018, el 66% del voto de Fajardo se escurrió para donde Petro y el restante para donde Duque. Vamos a ver si esta es igual o no. Pero uno pareciera indicar que es posible que se den tablas en eso. Pero lo que ya, digamos, a mí me dicen, no, es que Fico fue el que más creció para segunda vuelta. Pues ya logró todo lo que tuvo Duque en la segunda la vez pasada. No, digamos, no tengo para dónde crecer. La siguiente conclusión, yo creo, y es claro, que la definición presidencial va a estar entre Cundinamarca, los Santanderes y Antioquia. Creo que el resto del país ya está dividido, ya tomó partido, y me atrevería a decir que el gran diferencial van a ser los 2 Santanderes, Santander y Norte de Santander. Y vamos a ver cómo se van a meter las campañas ahí. Y lo último, mire,
Efectivamente, uno podría decir que si van a votar 20 millones de personas, 8 millones de personas no votaron en Congreso. Y que ese voto verá uno cómo lo quiere distribuir. Pero lo cierto es que ya con estos niveles de debate que hay, digamos, yo diría que en las próximas 2 o 3 encuestas, digamos en 20 días, ya de ahí para adelante será muy difícil mover el voto, a no ser que ocurran grandes acontecimientos nacionales, que va a ser muy difícil. Entonces yo diría que esta primera vuelta presidencial prácticamente es casi una segunda, digamos, esto va a estar entre 2 candidatos, tal cual indican la mayoría de las encuestas. Ricardo. Yo no entiendo por qué hay tanto alboroto si la encuesta, las 2 encuestas que salieron el fin de semana, ¿qué están reflejando hoy? Los resultados de las elecciones del 13 de marzo. No más. No ha pasado nada distinto entre el 13 de marzo y estas encuestas. Los 3 ganadores están arriba. Punto. Con las mismas diferencias. Ahora, estamos cometiendo un error en los análisis y es comparar peras con manzanas. Las encuestas solo se puede comparar entre encuestas hechas por el mismo encuestador en las mismas condiciones y no una encuesta de 1.300 personas por teléfono con una encuesta de 4.000 personas presenciales con tarjetón. Eso llama mucho la atención. ¿Por qué ha llamado? Es decir, la discusión se ha centrado en que fue por teléfono una y la otra presencial. Porque cambia muchísimo la manera como la gente responde. Ejemplo, en una encuesta telefónica hay una distribución por estratos. Y en el estrato 4, 5 y 6, usted llama al teléfono y no necesariamente el que contesta es el jefe de hogar, que es el que va a votar, sino puede ser la señora que estaba haciendo ese día colaborando con el aseo, puede ser un hijo que cogió el teléfono y contestó la encuesta, y eso no necesariamente refleja la opinión del jefe de hogar, al que tienen señalado en el mapeo de la encuesta. Lo otro es que depende mucho del orden en que a usted le lean los candidatos. No es lo mismo que empiecen en orden alfabético a que empiecen por el candidato A, el B o el C, porque la gente solo se acuerda del último que le nombraron, entonces tiende a decir que va a votar por ese. En cambio, cuando a usted le llevan el tarjetón, que es con lo que se va a enfrentar el elector, y es esto lo que tiene que hacer con una fotografía y un logo, el comportamiento es totalmente diferente. ¿Por qué? Interfieren otras cosas o intervienen otras cosas, la foto, el logo del partido, en la ubicación en la tarjeta. Es demasiado elemento, demasiada diferencia, más una cosa son 75 municipios y otra cosa son 12. Una cosa son 4.000 consultados, otra cosa son 1.000. Las diferencias son grandísimas. Profesor Puerto. Yo creo que Ricardo pone sobre la mesa un tema sobre el que hay que hablar, quizás después de que pasen las elecciones, y es algo que Cambio Radical y Rodrigo Lara promovió en su momento, y es una regulación de las encuestadoras mucho más exigente. Creo que aquí hay mucha laxitud en eso. Entonces, cuando salen las encuestas, nadie se toma digamos, el esfuerzo de comparar la muestra, de comparar cómo fue, si fue telefónica, si fue presencial, y entonces terminan comparándose lo que no se puede comparar. Y entonces el gran riesgo de las encuestas en general como instrumento de medición política es que termine delineando posiciones políticas en la opinión pública. Digamos, ese es un riesgo que está ahí, pero una buena regulación minimiza el riesgo. Y entonces las encuestas, ¿qué deben ser? Lo que decía Luis Felipe, una foto política del momento que por supuesto ayuda a orientar la opinión. Entonces el tema del voto útil, hay gente que no le gusta perder el voto y entonces dice, ese candidato así me guste, ya no tiene ninguna posibilidad. Entonces, de los que quedan en campaña o en competencia, el que más me gusta es este, porque mucha gente no quiere perder su voto. Entonces yo creo que sí hay que dar una discusión sobre el tema de la regulación de las encuestas, el tema, hacernos la pregunta, entonces por ejemplo en Chile, ahorita lo recuerdo, en Chile se termina la publicación de encuestas 15 días antes de la fecha de elecciones. Aquí la tenemos hasta la última semana. Y eso puede impactar en un momento determinado. ¿Cuánto tiempo antes debería ser publicada una encuesta? Pues ese es un debate que tendríamos que dar. Esa es una discusión interesante. Que hay que dar. Pero yo creo que 15 días, como hace Chile, es razonable. Por supuesto que los encuestadores en Chile se quejaron, pero 15 días está bien para que no haya, digamos, turbulencia política y el elector pueda, no sé,
y también que se acabe. Que no se influye el voto. Claro, y entonces que el elector pueda, como Pero con más tranquilidad, pensar los temas y no dejarse llevar porque Hay salió una países- encuesta y el salto, uy, me paso para allá. Yo creo que ahí ese Pero debate mira, hay que darle. países que tienen hasta encuestas de boca de urna y salen antes de que los resultados. El exit poll. Sí, entonces Bolivia tiene, por ejemplo, boca de urna, Perú tiene boca de urna. Y a mí siempre me ha parecido complicado. Mira, dos cosas. Ahora, yo sí creo que hay diferencias abismales entre una encuesta de teléfono y una presencial con tarjetón. Yo creo que los medios deben darle mucho más fuerza a la ficha técnica, los que las publican, Así y la es. gente que la lee debe darle más fuerza. Pero yo tengo una gran preocupación con lo que dice el profesor Jorge Iván, es decir, Señor. regular encuestas cuando todo el mundo político queda descontento con las encuestas y es trabajo del Congreso o del Consejo Nacional Electoral que lo elige el Congreso, a mí eso me parece muy mala idea, siempre me ha parecido muy mala idea. Yo estoy de acuerdo en que las encuestas, hay unas encuestas, yo le vi una buena vez a Guarumo sobre la alcaldía de Bogotá, terrible, que eso debió haber sido sancionado inmediatamente. Ok, pero aún así, que en el caso, por ejemplo, que sea que seguramente ganará Gustavo Petro, con todo lo indica así, y que sea una bancada mayoritaria esa la que termine regulando eso, o el Consejo Nacional Electoral cuando cambie los sobrepesos, a mí eso me parece muy peligroso, porque eso se llama legislar sobre venganza. Y el otro punto importante sobre estas encuestas, mire, ¿cuál es el debate de todo esto? El debate es si la encuesta acierta o no acierta, si es que los encuestadores en teoría deberían vender más caros sus servicios. En el caso de la alcaldía de Bogotá la vez pasada, ninguna le pegó. Todas daban, en caso de Bogotá, todas daban ganadora a Galán. Y en el caso de Medellín, ninguna daba ganadora a Quintero. Todos daban ganadora a este señor, al hijo del parapolítico, ¿cómo es que se llama? Luis Alfredo Ramos, creo que era. Alfredo Ramos Jr., sí. Y se equivocaron todas. Y aún así los medios volvieron a contratar las mismas encuestadoras con la misma metodología. Yo creo que ahí es donde tiene que ocurrir esa sanción y que si se contrata o no, pero digamos, regularla me parece complicado. Doctor Luis Felipe. No, yo creo que hay que partir de una autorregulación, como lo ha propuesto César Caballero. Yo creo que la realidad política va cambiando día a día. Un día en política es una eternidad. En las encuestas no solamente van en contra de la izquierda, como lo trata de decir Ariel Ávila. Ayer, por ejemplo, salió una noticia donde se demuestra que la izquierda radical de la primera línea es apoyada por Gustavo Bolívar, está muy influenciada por gente cercana al pacto histórico, y la gente quedó indignada con todo el tema de torturas y eso. Entonces, eso genera miedo y eso genera un hecho político, y eso a lo mejor es mucho más fuerte que una encuesta que diga que va ganando el pacto histórico, porque la gente ve que tienen una alianza como lo tienen con paramilitares, como lo tiene Venezuela, y que acá puede pasar lo mismo y que van a armar a la población civil y eso puede generar miedo. Entonces, digamos que la encuesta no es solamente, es un hecho político de muchos hechos políticos que pueden pasar. Pasó en España, pasó la bomba en el metro de España, iba ganando la derecha y ganó la izquierda. Pasó en Estados Unidos, hubo un buen debate de Trump donde todas las encuestas decían que iba a ganar Hillary y ganó Trump. Entonces hay hechos políticos, o sea, la encuesta no es un solo hecho político, existen 1000 hechos políticos que pueden hacer cambiar la realidad de la opinión pública. Lo que hay que hacer es que existe una autorregulación. Yo sí estoy de acuerdo con el doctor Cuervo que sí tiene que haber por lo menos una mínima regulación donde cómo tienen que ser las fichas técnicas, Tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. Pero es que eso ya está decidido. Lo que pasa, ahí sí, con todo respeto por los colegas que están en los medios, es que la culpa es de nosotros los periodistas, que no las estamos sabiendo explicar. Por ejemplo, ¿por qué están preocupados? No entiendo los que las avalaban hace 15 días ahora, ¿por qué no les gusta si es la misma encuesta? El resultado es exactamente lo mismo. ¿En dónde está la diferencia? Que había un caballo corriendo solo y ahora hay un caballo corriendo contra 3. Usted está hablando de Sergio Fajardo, que quiero que Es lo que escuchemos a propósito. una cosa era medir a Gustavo Petro solo, compitiendo con él mismo, y otra cosa es ahora que ya hay candidatos formales con un respaldo político claro, con una maquinaria clara. Había un candidato contra 20. Claro, era uno contra 20, que llevaba 4 años haciendo campaña solo. Él ponía la agenda, él ponía los temas, y los otros cometían el error de estarle cascando todos los días. ¿Eso qué hace? Pues que sea el favorito, En la víctima. la orilla de los que no le gustan está Sergio Fajardo, que se pronunció a propósito del resultado de estas encuestas. Sabe muy especial, hay encuestas
la misma fotografía de hace 15 días, el mismo propósito de hacernos pensar que todo está decidido. Y nosotros tenemos una propuesta de cambio para nuestro país, un cambio que no tiene que ser precipitado, que no se tiene que mover entre el miedo y el odio. Ya tenemos articulados todos nuestros equipos por todo el territorio colombiano. Ahí lo escuchó Ricardo. No, entonces es eso, entiendan, ahora hay competidores. Ahora hay unos candidatos fuertes y ese caballo ya no tiene los kilómetros de ventaja que tenía en las carreras anteriores. Tienen que entender esa situación, ellos y los que entraron en la competencia. Ahora, yo no creo que una encuesta cambie la intención de voto de nadie ni que una encuesta elija presidente. ¿Para qué son útiles las encuestas? Lo sabemos quienes hemos hecho campañas. Para saber cuándo se hacen bien y se hacen sobre los temas en que está sintonizada la opinión, para los que participan para en que política o en para las los campañas electores. sepamos sepan en dónde está su candidato. Por ejemplo, una cosa es Petro con 95% de reconocimiento nacional y otra cosa es Fico con 66% de reconocimiento. Una cosa es Petro con una imagen negativa superior a la imagen positiva y otra cosa es, por ejemplo, el ingeniero Rodolfo, con más imagen positiva que negativa. Pero toda esa minucia es para las campañas. A la gente eso en la calle no le importa. Pregúntenle a un taxista a ver si él vota por la encuesta. Eso no es verdad. Nos sirve para especular, para hacer programas entretenidos como este, discutir pero con sí hay Ariel, dos daños. pero no Las pasa encuestas nada. sí hacen dos Sí, daños muy Ariel. delicados. Uno es los empresarios del sector privado a quien le pone plata. Eso sí hace variar mucho sustancialmente las encuestas en una campaña presidencial. Si un presidente un candidato presidencial se viene desinflando, prefieren apostarle a otro, etcétera. Y eso pasa en todo el mundo, eso no es solo Colombia. Entonces sí, las encuestas pueden hacer un daño muy duro y es sobre la financiación o expectativa de una campaña sobre cómo gastarse la plata, etcétera, créditos, etcétera. Entonces hay un tema de plata muy eso duro. ya no vale. Sí, no, Pues es que a ver, entonces que se quejen, que se quejen los que van a recibir menos plata del Estado por las consultas. Y el otro tema es que sí hay un tema de voto útil. O sea, Colombia sí tiene un voto útil de gente que define el voto a último momento, donde a nadie le gusta perder. Y ese voto útil está. Que en los actuales niveles de debate político, que la mal llamada polarización, que eso es cada vez menor, puede ser. Tampoco nadie lo sabe. Entonces, pero sí hay un voto útil que sobre eso sí puede afectar. Ahora, yo creo que frente a lo que decía Ariel, un minutito, yo relativizo lo que dice. En Estados Unidos sí es muy importante el tema de las encuestas y la financiación. Porque entre nosotros, nuestros empresarios son, por decirlo así, muy pragmáticos. Los empresarios ponen la plata a todos, menos al de izquierda. Sí, menos al de izquierda. Pero entonces, ¿usted cree que en este momento Gustavo Petro no está siendo financiado por los empresarios? Pero no recibe los mismos aportes en la misma proporción y con el mismo entusiasmo que los reciben los candidatos, llamémoslo así, de la centro derecha. Pero hay, sobre todo, pequeños y medianos empresarios sí están empezando a hacer aportes importantes porque lo ven sobre todo como un candidato viable que tiene una posibilidad de triunfo mayor que la que tuvo en el 2018. Digamos, yo relativizaría eso un poco para el caso colombiano. No, yo creo que Gustavo Petro tiene mucha plata, tanto así que fue el candidato que más gastó en estas elecciones del 13 de marzo, según las cifras que se presentaron. Y es el que más va a recibir porque es el que más votación obtuvo en las consultas. Entonces, yo creo que si algún candidato está financiado es Gustavo Petro. Es decir, que uno está recibiendo más que otro en estas elecciones, digamos que yo creo que en esto se emparejó mucho. Lo que sí creo es que las consultas hizo que esto sí se desnivelara frente a los que no participan en consulta o frente a los que les fue mal. Porque, Camila, usted que estuvo cubriendo elecciones, todos los periodistas, dígame a qué horas empezaron a decir que el doctor Ariel Ávila era senador de la República. A las 9 de la noche, desde las 4 de la tarde hasta las 8:30, estuvimos diciendo quién iba de primero en las consultas. Si iba ganando Fico, que Amaya iba ganando la consulta del Partido Verde, que era la gran sorpresa, cómo iba bajando, de Francia por encima los votos de Francia, que fue... O sea, nos llevó toda la atención y la gente se quedó en que esa era la primera. Es que la registraduría priorizó las consultas por encima. Y eso pasó también hace 4 años. Camila, no solo eso, Señor. es que fíjese lo que le pasó a Oscar Iván Zuluaga, al mismo ingeniero.
como no participaron en la consulta, desaparecieron de los medios, porque los debates se centraron en las consultas. De acuerdo. Y le pasó a Galleras Y un nos poco en el pasó, es 2018. que cuando yo escuchaba a Entonces, Camilo, qué pena, Oscar Iván desapareció. Cuando yo escuchaba a Fajardo en esta intervención que Camila nos acaba de presentar, me acordé, me tuve un déjà vu hace 4 años, Germán Vargas diciendo, no, las encuestas no están dando lo que son, vamos a derrotar las encuestas, la realidad va a ser otra. Lo mismo que está pasando con Fajardo. Las encuestas sí tienen un margen de asertividad que nosotros no podemos desconocer. Lo que pasa es que estos candidatos que están marcando las encuestas llevan teniendo la atención 3 meses y los otros candidatos no, como lo está diciendo el doctor Galán. Les hago una pregunta. El que no vaya a consulta, está muerto. Es una pregunta, es un error político no ir a consulta. Es el peor error político. Pero en lo Y yo sucesivo, creo que ese fue profesor, nuestro peor error político hace 4 años. en lo sucesivo, profesor Cuervo, ¿el país se va a debatir en esto entre quienes van y no van a consulta? Yo A ver, creo Lo que que vamos a tener es consultas, tercera es un rueda. mecanismo novedoso porque no lleva mucho tiempo, digamos, en nuestro Esta es la sistema segunda político vez. electoral, pero todo indica que tiene mucha fuerza y mueve mucha opinión Y funciona. determina la viabilidad de las candidaturas una vez pase la consulta. Entonces, hay quienes no participan se desdibujan. mueren, se y a desaparecen. quienes les va muy mal, como en el caso de la consulta de la coalición de la esperanza, quedan muy atrás en el partidor y les queda muy poco tiempo para remar y poder. O sea, en gracia y discusión, Fajardo tendría razón con lo que pasó en el 2018, que también le fue no Él le no- fue no bien. hubo consulta, él no fue a consulta Claro, en no fue a 2018. consulta, Y casi pero ganó. remó y se quedó por 200.000 votos. Uno diría... Le faltó un café. Sí, le faltó el café con de la calle que No, le faltó completar el café porque se lo tomaron. Claro. Uno, Es que- digamos, legítimamente ellos creen que pueden Miren, Pero no, de aquí en volver a adelante, recorrer Mire, no ese participar en las ese no periodo de participar remontada, en la- digamos. no Ricardo. participar en las consultas es un error gigante. Ya, conclusión. Uno, Sí, usted desaparece de los medios. 2, se queda sin plata para cuando viene la elección en serio. Porque los otros están financiados Porque con la los otros reposición de están votos. financiados con la reposición de los votos y usted no. Y puede pedir crédito mientras tanto. Y por quedó por fuera del mapa. Con la reposición. Pero además, Con base en la reposición. para uno elector ciudadano sí tiene un valor inmenso las consultas. Fíjese lo buen candidato, ¿cómo se diría? Lo bueno que era Alejandro Gaviria de posible candidato y lo malo que fue de candidato. Eso es gracias a las consultas, porque en ese contrapunteo que hubo se tamizó el esquema. Entonces ahora solo hay unos, digamos, caballos ganadores con un... Ingrid uno dice que así hay El caso de metida Alejandro Gaviria es un si ejemplo no de estudio, es un participó en caso muy nada. interesante a propósito de todo lo que está pasando en Verde Oxígeno con la doctora Ingrid Betancourt. Mira, hay sobre esto, como unas 4 leyes de hierro que quedaron en esto. Primera cosa, esto ya es una elección a 3 vueltas. Sí. Y la Claro. primera vuelta es el día de las elecciones a Congreso y primarias o consultas. Cierto. ¿No fue el ¿Quién? 13 de marzo? Ese es el 13 de marzo, la primera vuelta. Esa fue la primera vuelta presidencial. Entonces, quien no vaya a consulta, no solo desaparece, no solo se queda sin plata de reposición, sino que sacrifica la lista de los partidos porque son los que jalonan al final mucho de la lista. Entonces, es como la primera regla de oro. La segunda regla de oro es que muchos candidatos, la Oro de mayoría, hierro. utilizan Que de oro y es distinto al una hierro. regla. Y Sí, no. utilizan las consultas para la financiación, porque hay que explicarle a la gente esto. Eso tiene una reposición de votos y pues con esa reposición de Reposición votos es para ignoran- entender los Pueden pedir televidentes, crédito, es que por ejemplo. les pagan los les votos. pagan los votos, tiene un precio y eso les permite pedir créditos contra la reposición, eso se llama pignorar los votos, los bancos lo hacen mucho y es un muy buen mecanismo. Con eso es que los sectores alternativos o con los anticipos es que los partidos y los sectores alternativos comenzamos a tener oportunidades de ganar y eso hay que decirlo, eso se le debe en general a Germán Vargas Lleras cuando estuvo en el Ministerio del Interior, porque antes era imposible competir porque todo el empresariado financiaba a la derecha y los alternativos nos quedamos en un peso. Ahora, las reposiciones de votos y los anticipos es lo que permite pues hacer campaña política más o menos para poder competir. La tercera regla en esto es que, y esto es muy cierto, y es que los candidatos o candidatas tienen un margen de acomodación una vez pasen las consultas. No sé, pueden acomodar 3, 4 puntos tomando decisiones, campañas vicepresidenciales, etcétera. Pero una vez tú sales de consulta, como quien tira los caballos, ya ahí está el 60% jugado. Es decir, eso no es que venga, arrancamos de cero, todo bien, como decían Ya ellos. la suerte está echada. Sí, Eso ya ahí es claro. la gran Ahí ya hay una ventaja. Sí, Ese claro. partido ya era en el minuto 60 y llevan 2 Exactamente. goles ganando. Exactamente. O sea, usted tiene todavía un margencito de maniobra para hacerlo, pero ya la suerte está echada. Y lo último que tienen que tener en cuenta estos candidatos, estos partidos, es que
las coaliciones van a mandar mucho en Colombia. Eso no es malo del todo porque dibuje los partidos, es una regla. Eso le va a decir, desaparecen, fíjese usted lo que plantea el profesor Cuervo. Pero es que los partidos desaparecieron hace rato. No es que desaparezcan y van a seguir viviendo, pero el tema es que las coaliciones sí permiten en este momento dibujar mucho más claramente, ideológicamente, el mapa electoral colombiano. Eso es lo que se está. Los partidos ya pero no usted existen. no lo ve de la siguiente manera. Los partidos existen sí, el Partido Liberal, existe para el Conservador. La última vez que se habló de partido en elecciones fue cuando eligieron a Virgilio Barco. Entonces, ¿por qué todos van a tomarse café con César Gaviria? Pero María Camila, aquí hay algo interesante No, que uno es podría... que se toman el café es con César Gaviria, no con el Partido Liberal. Pues porque ven en él un poder de ahí que seguramente de ahí que no tenga gracia que Gaviria diga me voy con Petro o me voy con el otro, no importa porque los liberales hacen lo que les da la gana. María Camila, aquí había algo interesante a propósito de tu inquietud, y es que parece ser entonces que la marca de los partidos, que es una marca desgastada, claro, pero que sigue teniendo presencia histórica, sí, va a ser importante para las elecciones a Congreso y para las elecciones locales, sobre todo en lo que tiene que ver con asambleas y consejos, no tanto para gobernaciones y alcaldías. ¿Por qué? Porque están más atadas a la maquinaria. Entonces vamos a tener un sistema político complejo, es decir, por un lado, digamos, un voto que se mueve un poco por el voto de opinión atado al tema de las consultas para las elecciones presidenciales, y un voto de maquinaria mucho más difícil de regular y que además no lo recogen las encuestas para Congreso, asambleas y consejos. Pregunta, ¿alguien aquí tiene algún candidato de estas elecciones que hubiera dicho yo soy el candidato al partido ABC? Ninguno. Era yo, la coalición, el equipo por, la coalición no y la alianza por. Los partidos ni siquiera el Partido Cristiano, porque porque le discutieron su candidatura desde su propio partido, el otro candidato que era Ricardo Arias, finalmente terminó él siendo el candidato de Justa Libres, pero con una tremenda discusión interna. Y hoy se habla es de gavirismo, santismo, petrismo, y no se habla de partidos. Pero para Congreso sí, el Partido Conservador saca pecho por sus votos, Cambio Radical perdió unas curules, pero mantuvo 13, 14, 10, 11, ok. El Partido Liberal habla de su triunfo, incluso el partido de la U habla de algunos votos. Mire que la marca partido para las elecciones de Congreso, y estoy de acuerdo con Ricardo, porque está muy atado al tema maquinarias, sigue teniendo vigencia en nuestro sistema político. Y ahí hay un problema, y es cómo solucionarlo para las próximas elecciones, es cómo hacemos para que los candidatos al Congreso tengan protagonismo, porque yo no sé cómo hicieron para salir. Completamente desdibujados con estas encuestas que se dieron. Estamos en Zona Franca, estamos hablando la consulta, sí señor, gracias. Estamos hablando de las encuestas. A propósito de este tema, el exministro Juan Fernando Cristo de la coalición Centro Esperanza dijo que algunos tienen afán de inflar a Federico Gutiérrez y revivió la encuesta que daba un empate entre Claudia López y Miguel Uribe por la alcaldía de Bogotá. A propósito de este tema, también se pronunció el candidato de la derecha, Federico Gutiérrez. Miren, las encuestas de estos últimos días lo que nos demuestra es que vamos creciendo y que vamos a ganar. Pero sobre todo esto nos tiene que servir sobre todo para recibir estos resultados con mucha humildad y para seguir trabajando con mucha más pasión por Colombia. Estamos de vuelta en Zona Franca. El encuestador Inbamer también reveló que los colombianos tenemos una opinión desfavorable de la Fiscalía, la Registraduría con un papel realmente antagónico durante el 13 de marzo y la Procuraduría. ¿Cómo vamos a salir de esto? Ariel, usted que ha sido un hombre que en otra orilla anteriormente había denunciado el pesimismo, la desconfianza, la corrupción en estas instituciones. Y que ahora es institución. Y ahora hace parte es una de las instituciones más desprestigiadas. Mire, sobre eso, Colombia está en una crisis de legitimidad política muy dura y en eso la metió el gobierno, todos los presidentes, pero el gobierno Duque ha sido muy enfático en profundizar esa crisis institucional que tiene Colombia. Superar una crisis institucional no va a pasar por unas elecciones, esto no va a durar un año, esto puede durar 10, 12 años, pero lo cierto es que esa crisis de legitimidad se viene profundizando. Lo segundo, es muy preocupante sobre todo, es que la mayoría de la población percibe instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría, los partidos políticos, etcétera, con unos niveles de corrupción muy altos y con unos niveles de politización muy altos.
Entonces, básicamente, lo que uno termina viendo en este caso es lo que hace, por ejemplo, Margarita Cabello, o lo que hace el fiscal Barbosa, y es que muchas de sus actuaciones son típicamente políticas, y ahí en eso, o perseguir a un lado o perseguir para el otro. Y eso solo se cambia con una reforma institucional para cambiar la forma como uno elige esos órganos de control. Lo tercero, la parte más preocupante que yo tengo, es sobre la administración de justicia. Es decir, prácticamente la gente está llevando lo que pasó ahorita aquí en Bogotá en el Colegio Nuevo Chile con el supuesto caso de abuso sexual, que llega la gente a tomarse la justicia por sus manos y casi queman el colegio. ¿Por qué se da? Porque creen que la justicia al fin y al cabo no va a operar ni contra un político corrupto, ni contra un ladrón de celular, ni contra un agresor sexual, ni contra nada. Y eso tiende a llevar prácticas, digo yo, de uso de justicia por mano propia. Y eso, digamos, lleva a una crisis aún más profunda del sistema institucional. Y el cuarto asunto, que es mi gran preocupación en este caso, es que los tres pilares del Estado, que es el Ejecutivo, tiene un 23% de favorabilidad apenas el presidente Duque. El Congreso, como el 80 y pico de desfavorabilidad, que es muy alto. Y la rama de la justicia ronda sobre el 70%. Vamos, los tres pilares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen unos niveles de desaprobación muy altos. Y eso, pues, obviamente, ratifica en que políticos tipo outsider, como Rodolfo Hernández, cosas de estas, van a tender a surgir mucho más. A crecer, yo creo que el tema de desinstitucionalización no es nuevo. No solamente esto es traer a la mesa cómo están las encuestas de la alcaldesa de Bogotá. Es una encuesta pésima, la percepción de inseguridad, de desgobierno en Bogotá cada día es peor. Entonces no es solamente un tema del Ejecutivo, es un tema de vaya a ver lo que pasa en Cartagena, con también un alcalde alternativo, lo que pasa en Cali, lo que pasa en Cúcuta. Digamos que esto ya es un tema global de la ciudadanía que tiene un desarraigo con las instituciones. Voy a empezar por lo positivo. Lo positivo es que sí tenemos una democracia imperfecta, pero tenemos una democracia. Si no tuviéramos una democracia imperfecta, Juan Manuel Santos no hubiera perdido el plebiscito por la paz por 50.000 votos. Si no tuviéramos una democracia en este país, hoy los grupos alternativos no tendrían más de 39 senadores, contando los 20 del pacto, los 14 de la coalición por la esperanza, los 5 que tiene común. O sea, existe hoy ya un Congreso casi muy equiparado a lo que no pasaba hace 20 años, donde la mayoría eran liberales y conservadores. Hoy existe un variopinto que pueden generar una oposición y que va a ser muy difícil las discusiones en el Congreso de la República. Lo que sí es cierto es que este país necesita una reforma institucional. Hay que revisar cómo se elige al fiscal general, al contralor general, a la procuradora general. ¿Para qué? Para que exista ese principio de pesos y contrapesos que hoy la gente cree que no existe. ¿Por qué? Por lo que está diciendo Ariel, porque creen que las decisiones son políticas, porque son amañadas, o por la ineficiencia de la rama de la justicia. Los jueces no los nombra el Ejecutivo, la Corte Suprema no la nombra el Ejecutivo, el Consejo de Estado no la nombra el Ejecutivo. Pero hoy que salga una decisión, cada día es más difícil, es una lotería. Entonces yo creo que sí hay que empezar a revisar todo el tema de institucionalidad para mejorarlo, pero que tenemos una democracia. La tenemos, así sea imperfecta. Ricardo. Me parece que si uno escucha bien a los grandes voceros de la opinión, no oye a ninguno hablando bien de absolutamente nada. De acuerdo. Y uno se sorprende. Yo hablo mucho con empresarios extranjeros, con periodistas extranjeros y con políticos de otros países y no entienden el pesimismo colombiano. En todas las encuestas aquí le preguntan, ¿usted cómo ve el futuro del país? Mal, perro, malísimo, va a ser peor. Y ellos están viendo otro país diferente. Ellos ven un país democrático, ellos ven un país con seguridad jurídica, ellos ven un país a donde invertir y no les importa quién gane en las próximas elecciones. Entonces, algo no estamos viendo los colombianos. Y cuando uno hace ese ejercicio y dice, muestra a ver este gringo, este español, este francés, ¿por qué me dice eso? Y empieza a mirar lo que pasa aquí. Es que aquí todo el mundo habla mal del país. De todo, aquí no hay nada bueno. ¿Por qué no reconocer, por ejemplo, que el Plan Nacional de Vacunación funcionó? Ahora hablaba ahí con la gente en la sala de redacción y ya hablan, la pandemia ya pasó. Y la sala de redacción está llena de gente. Hoy hubo 300 nuevos casos y 10 personas que murieron de COVID. ¿Por qué no reconocemos que eso funcionó?
Es transparente, es la salud de la El económico se está dando. Somos el país que más está creciendo en la región. Y así nos pasa, no nos gusta la economía, no nos gusta, hay fallas, sí, la justicia es terrible, pero también hay cosas buenas. El problema es el desequilibrio con el que estamos manejando la información. Según los candidatos, todos, aquí no hay nada que se salve, todo hay que cambiarlo. ¿En serio? ¿Están seguros de eso? Porque cuando lleguen al gobierno, la situación con la que se van a encontrar es otra. Tendrá que cambiar lo que han prometido cambiar. María Camila, dos cosas. Yo creo que eso que llamamos una crisis de confianza institucional es un tema global. Y es un tema que empezó más o menos con la crisis de 2008-2009 en muchos países. Y esa crisis de 2008-2009, que fue una crisis sobre la eficacia de las instituciones para proteger la vida de las personas, digámoslo de una manera muy sencilla, fue lo que le abrió la puerta a todos estos fenómenos populistas incluso. Entonces, cuando uno mira a Estados Unidos, siempre uno ve como un país con una gran fortaleza institucional, blindado por el diseño que hicieron los padres fundadores para el populismo, y llega un personaje como Donald Trump. Si uno mira con cuidado, fenómenos como el Brexit y fenómenos como la elección de Donald Trump fue un resultado de una crisis de confianza en las instituciones. En América Latina, si uno mira el Latinobarómetro, la crisis de confianza en las instituciones es generalizada. ¿Por qué? Para decirlo de una manera muy sencilla, que digamos lo pueda entender cualquier ciudadano en el siguiente sentido. Si el ciudadano ve que las instituciones que son financiadas con sus impuestos no le mejoran la vida, la gente le pierde fe a las instituciones. No importa si aquí en Colombia funcionan cosas muy bien, las superintendencias funcionan bien, la Corte Constitucional es admirable en el mundo, el Banco de la República, todo el mundo lo defiende. Es ejemplo, ¿sí? Pero igual, digamos, entramos en una lógica de eso. Yo sí creo que estamos en una crisis de confianza institucional que es distinto a una crisis institucional. Porque la crisis institucional pues obliga a remover todas las instituciones. En ese ejercicio que hicieron muy interesante las 6 universidades de Colombia, tenemos que hablar, sí, que están por ahí difundiendo en estos días, salió una cosa muy interesante comparados con Chile. Salió todo el mundo a defender el diseño de la Constitución del 91. A diferencia de Chile, que dijeron no, hay que cambiar la Constitución y están metidos en ese cuento. Entonces, una cosa es distinto que haya crisis institucional, y yo sí creo, y en eso creo que estamos de acuerdo, tenemos que revisar el diseño de la elección de esos 4 cargos: fiscal, procurador, contralor y registrador y defensor del pueblo. Esos 5 cargos, pero esos son, comparado con un diseño institucional, son 5 cirugías de alto riesgo que hay que hacer para recoger. Hay una cosa, yo no sé por qué no lo nombraban acá, yo no lo quise nombrar pues porque acabo de ganar, pero yo sí estoy muy preocupado con el tema de la registraduría y con lo que vaya a pasar en la primera vuelta presidencial y en la segunda vuelta presidencial. O sea, a hoy lo que quedó claro es que unos jurados no fueron bien capacitados y que hubo un montón de errores. Lo que quedó claro es que al menos el software de preconteo tuvo un error para 28.000 mesas. Y además quedó demostrado en video. No vuelvan a cometer el error de desprestigiar el resultado de las elecciones. Porque si ganan, ¿con qué van a decir? Venga, yo termino esto. Y ganaron Pero me preocupa que con el actual registrador que existe, que es un señor que no tendría por qué ser registrador con todas las acusaciones que tiene, que la diferencia entre un candidato y otro sean 400.000 votos, 300.000 votos, y que uno, el perdedor, el que sea, salga a decir, me robaron. ¿Qué va a pasar con este país? Digamos, ese tema de confianza institucional es muy delicado. No empiecen a sembrar la desconfianza desde antes. Lo de las 28.000 mesas no sembrar desconfianza. Hubo 28.000 mesas de los donde no resultados, tocaron los datos que revelan las encuestas, datos que entre otras cosas apuntan. Inbamer dice que la desaprobación del presidente y del gobierno del presidente Iván Duque está en el 73%. Vamos a hacer una pausa. Al regreso seguiremos hablando de números, de encuestas y cómo estas cifras, sobre todo la desconfianza, impacta en que los ciudadanos vayan o no a las urnas. Ya regresamos. Estamos
Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de encuestas. A propósito de este tema, el 93% de los encuestados, en el caso de Inbamer, considera que la corrupción se ha agravado y el 96% dice que el país es mucho más inseguro y seguramente tiene que ver con las noticias tristes como la muerte de un muchacho en Bogotá, Ricardo, en las últimas horas a cuenta de unos hombres que le robaron el celular y le quitaron la vida. Eso corresponde a lo que uno percibe en la calle. La gente le da miedo salir a la calle, la gente le da miedo salir con un celular, a la gente le da miedo manejar y parar en el semáforo. Hay un desespero, especialmente en las grandes ciudades, o sea, eso está de acuerdo con lo que... Estas cifras, esta desazón, este descontento, esta, como dice uno, nube negra sobre el panorama del país, ¿impacta en que los colombianos vayan o no a las urnas? Es decir, que dejen de votar. Por supuesto que sí, claro, porque la gente siempre va a buscar una esperanza, va a buscar a alguien que le cambie esa situación. Así en la práctica no ocurra, sí los va a arrastrar, pero ojo con eso, no hay que exagerar, no hay que exagerar. Doctor Luis Felipe. Yo sí creo que eso impacta. O sea, primero, para concluir, las encuestas van a existir y son necesarias en una democracia. Pelear con las encuestas es una pelea contra el aire. O sea, el que va perdiendo siempre va a decir que son malas y el que va ganando le van a parecer perfectas. Pues yo estoy de acuerdo en algo con Ricardo, las encuestas sí perfilan lo que un candidato debe tener. Entonces, cuando existe un tema de pobreza muy importante, candidatos que se identifiquen con luchar contra la inequidad, todos estos problemas, ahí pueden ganar unos puntos muy importantes en la población, doctor Cuervo. Pero también en estos temas, lo que acabamos de ver, el tema de inseguridad, puede llevar también a que busquen un candidato de mano dura, de un perfil mucho más fuerte, porque la gente está indignada con lo que está pasando. Vuelvo a decir el ejemplo de la primera línea, lo que pasó ayer con el niño de 15 años. La gente está buscando y el presidente, así no lo queramos, representa casi como una figura paternal dentro de un país. Y se identifican con eso. Y el anhelo de la gente es tener empleo y seguridad también. Es que las encuestas traen otra pregunta a la que no le paramos bolas. Señor. ¿Cuál cree usted que son los problemas que hay que más solucionar? importantes del país. Y si lo miran, se dan cuenta que no es de lo que están hablando. Ana Camila, ¿Cuál es? yo diría, Es la economía, hay es un el panorama. empleo, es la economía lo que le está preocupando. La seguridad ya no, eso ya es historia. En el Eso 2000 no le preocupa a nadie. Pero eso la gente en la calle no María está Camila, tan en el convencida de ese 2018 tema. Señor. los temas de la agenda eran otros diferentes. Recién el acuerdo de paz, Era la cómo paz. se iba a implementar y había una idea de que la seguridad pública en general iba a mejorar si como Dejaban las consecuencia, armas. digamos, claro, como consecuencia del acuerdo de paz. Pero vinieron dos hechos con los que no se contaba. Por un lado la pandemia, que afectó, digamos, toda la reorganización de las redes criminales, y sobre todo en las grandes ciudades, que es lo que está pasando en Bogotá, en Cali especialmente, y el tema de las protestas sociales. Y entonces eso abrió la agenda en dos ejes, para simplificar. Demandas de equidad y demandas de seguridad. Las demandas de equidad, por decirlo de alguna manera, las ha recogido bien en el discurso de Gustavo Petro. Y la situación de inseguridad que está dando en las ciudades le dio un segundo aire al discurso de lo que uno podría denominar la narrativa de la derecha. La seguridad, Sí, que es la narrativa de lo que viene de la que es derecha. el tema de la seguridad. Y entonces lo que uno ve es que ahorita en estas elecciones un poco lo que está en juego de eso. ¿Qué tanto se va a mover el electorado hacia decir, listo, ya llegó la hora de hacer un cambio en términos de la distribución del ingreso y en términos de una sociedad más próspera? O eso esperamos un poquito y recuperemos la seguridad en la medida en que recuperando la seguridad tenemos empleo, tenemos... Sí, pero otra la serie de seguridad se la bienes están públicos. exigiendo es a los alcaldes y no al presidente. Yo Ariel. tengo estas tres conclusiones. Lo primero es, mire, realmente las encuestas son una herramienta muy importante para cualquier periodista, analista, y yo pues ahora pues soy político, pero cuando era politólogo, sin ese instrumento es muy difícil leer la fotografía. Cuando alguien se invente algo mejor que las encuestas o los focus groups, se gana 20 años seguidos el premio Nobel de Economía, pero eso no ha pasado. Entonces son un instrumento excepcional para poder leer la realidad. ¿Pero qué hacemos? ¿Le creemos o no le creemos? Sí, a las hay que encuestas? saberla leer. Solo el que no la sepa leer es el que dice que no sirven para nada. Hay que mirar la Sí, ficha es que técnica, no es la que estén muestra mal y todo, pero hay que hechas, se ven saberla mal. leer. Lo que sí le pedimos a los medios, pues uno tiene que pedir, es que coloquen más claramente esa ficha técnica para pues, que la gente aclare dudas. Y Segunda mayores conclusión. exigencias. Segunda conclusión de esto. Mire, yo coincido con Jorge Iván que hay unos temas de equidad, aquí hay unos temas de seguridad, pero hay un tema tercero que puede mezclar ambos. Y es que aquí hay un país que está muy cansado de la corrupción y de la clase política tradicional.
Sin eso, un tipo como yo, que solo hacía videos y análisis, no habría podido sacar 100.000 votos y arrastrar 5 cámaras. O sea, eso habría sido imposible. El candidato que encarne eso es el que va a ganar. Por eso le va tan bien a Gustavo Petro. Es decir, porque Fico tiene un problema y es que representa el continuismo. Y allá está todo el duquismo, allá está todo el mundo. Entonces ahí hay una crisis y Armando Benedetti del otro sector y Roy Barreras y el señor Gustavo Petro y Luis Pérez. No, perdón. Para eso inviten a alguien del pacto. Pero curiosamente termino. Se tocó el tema neurálgico. Continuistas son absolutamente todos. El continuismo está representado en Federico Gutiérrez. El que representa, bueno, entonces la gran renovación Federico Gutiérrez con Lilia Francisca. No, tampoco, ninguno es renovación. Mejor ese cambio político es el que seguramente va a ganar. Y la tercera conclusión de esto, mire, el presidente Iván Duque es el mejor jefe de debate de la oposición. Esto me parece a mí maravilloso porque Iván Duque al final va a ser el responsable que cualquier que sea el sector de los alternativos gane, y es que lo ha hecho muy mal gobernando. Todo el uribismo y toda esta clase política tradicional. Y en democracia, a los que gobiernan mal hay que pasarles factura, es lo normal. O sea, nadie que esté con Cambio Radical, la U, Partido Liberal, Partido Conservador y Centro Democrático puede ganar, porque hay que castigarlos en las urnas. Ese es el orden de las democracias. Pero al Partido Verde no le fue tan mal. En el Congreso no los castigaron. Ha sido pésimo. No, bueno, el otro año castigan en elecciones locales. A mí me parece que no hay autoridad, ningún partido, ningún candidato para decir que pueda decir que en serio representa el cambio. Si Gustavo Petro es el cambio, teniendo a Roy Barreras, Armando Benedetti, los alcaldes alternativos en el país. Los alcaldes alternativos en el país tienen 12 alcaldías en el país y les ha ido pésimo. Nunca hemos gobernado Colombia. Están gobernando Santa Marta pésimo, gobernando Bogotá pésimo, gobernando Medellín pésimo, gobernando Cali hace 12 años, que ha estado en el Congreso. Para que concluyamos, doctor Cuervo, 20 segunditos, por favor, que me tengo que ir. Diría algo como esto. Uno podría pensar que el escenario de 2022 es el mismo de 2018. Sí, en cuanto a las candidaturas que van punteando y que seguramente van a estar en segunda vuelta. Pero el país ha cambiado. Ha cambiado. Tuvimos una pandemia, tuvimos unas protestas sociales muy fuertes y tenemos, creo que, una juventud que sí va a salir a votar, y creo que eso va a plantear unos resultados distintos a los del 2018. No, digamos, no me atrevería a señalar cuáles porque no soy activista político. Serán unas elecciones de infarto, profesor Cuervo. Un gusto tenerlo esta noche acá en Zona Franca. Gracias, Camila, por la invitación. Ricardo Galán, un placer. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ariel Ávila, mucha suerte. Usted, futuro no, ya senador electo. Muchas gracias. Doctor Luis Felipe, un placer. Gracias por la invitación, ha sido muy... A usted muchísimas gracias. Llegamos lastimosamente al final esta noche hablando de encuestas, de números, de la fotografía reciente del país de cara a las próximas elecciones, la primera vuelta presidencial, muchos dicen que es la segunda. Llegamos al final, como siempre ustedes, muchísimas gracias, que tengan una feliz resto de noche.